Queridos hermanos, muy buenos días. Vamos a tener esta mañana nuestra clase. Vamos a continuar con nuestra serie de clases que se llama Una fe que me sostiene. Una fe que me sostiene. Hemos visto dos clases hasta el día de hoy. La primera, y si lo que Dios hace o permite no tiene sentido. Y la segunda que vimos el martes, aunque la vida sea dura, nunca dejes de mirar a Dios. Y esta mañana vamos a ver la clase número 3. Según lo aprendido hasta ahorita, a todos en algún momento de nuestra vida nos surge la pregunta, ¿por qué? Y la clase que hoy vamos a ver se llama Solo voy a mantenerme firme si creo en lo que Dios me dice. Solo voy a mantenerme firme si creo en lo que Dios me dice. Por favor, acompáñame en una oración. Amado Padre, Señor Santo y Dios que estás en el cielo. Padre, esta mañana quiero agradecerte mucho, mi Dios. Primeramente, mi Padre, por la vida que nos das, por la oportunidad que tenemos hoy, esta mañana, de estar aquí, de venir a escuchar tu palabra, Dios. A través de este medio, Padre, y nos damos cuenta cómo tú buscas siempre maneras y formas de mantenernos alimentados. Tú buscas siempre maneras y formas, Dios, de que tu palabra llegue a nuestro corazón. Y hoy estás utilizando esta plataforma. Te pido, mi Señor, que no sea yo, que no sean mis ideas, que sea tu palabra la que esta mañana, Dios, nos hable, que tu Espíritu Santo me dirija, Dios, y que tú hables a nuestro corazón. Por favor, quédate en este tiempo, Padre. Te lo oro y agradezco tanto y te lo pido en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor. Solo voy a mantenerme firme si creo en lo que Dios me dice. Podemos pensar, Reyes, yo sí creo, por eso estoy aquí. Bueno, hoy vamos a aprender algo muy interesante. ¿Qué podemos hacer en momentos cuando nuestra fe es fuertemente puesta a prueba? Vamos a estudiar esta mañana acerca de quién es Dios y cómo Él trata con nosotros. Imagínate, vemos esta imagen en la pantalla. Un hombre que está ahí atrapado en medio de las aguas. ¿Para dónde camino? ¿Para dónde me muevo? Y podemos llegar a sentirnos así. Quiero contarte una historia, una antigua historia, de un hombre que había sido condenado a estar incomunicado en una celda oscura. Lo único que tenía para mantener ocupada su mente era una canica. Una canica que tiraba constantemente contra las paredes y se pasaba las horas oyendo el golpeteo de la canica, el ruido que hacía al rebotar y rodar por toda la celda. Era una celda completamente oscura, como decían las mamás, las abuelitas, como boca de lobo. Se pasaba las horas aventando la canica y sabía, va a rebotar, va a pegar, y acto seguido, él la buscaba a tientas en la oscuridad hasta que la encontraba. Pero entonces un día, este hombre aventó su valiosa canica hacia arriba y la canica nunca cayó. Solamente lo que siguió fue un silencio total en la oscuridad. Se sintió tan angustiado por la desaparición de su canica y por no poder explicar qué era lo que había ocurrido. Solo estaba él. Su celda estaba vacía. Y se sintió tan angustiado de no poder explicar dónde quedó su canica que se volvió loco. Y se puso a arrancarse el pelo hasta que finalmente murió. Cuando los oficiales de la cárcel entraron en la celda
para sacar su cuerpo, uno de los guardias vio que había algo atrapado en una enorme telaraña que estaba en la parte de arriba de uno de los rincones de la celda. ¡Qué raro!, pensó el guardia. ¿Cómo habrá ido a dar allá arriba esa canica? ¿Sabes? Como la historia de este frenético prisionero ilustra, muchas veces la percepción del ser humano plantea preguntas que la mente humana no puede contestar. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? Lo hemos visto en clases anteriores. Y muchas veces, pensando, por ejemplo, en esta historia de este hombre, muchas veces puede haber respuestas lógicas, pero necesitamos paciencia. ¿Qué hubiera pasado si este hombre se espera a que le lleven comida y le abren la celda y le iluminan y pregunta, déjame buscar mi canica? No, en su mente fue, no puede ser que haya desaparecido. ¿Sabes? Lo más importante ante todo esto es que los que nos llamamos cristianos no dependamos demasiado de nuestra habilidad para armar el rompecabezas del que yo hablaba el martes en la clase. ¿Qué sentido, qué objetivo, qué propósito tiene esto? Si no somos pacientes y queremos contestar todas las preguntas a la de ya, nos vamos a frustrar, nos vamos a rendir. Recordemos algo importante. ¿Cuál es el elemento principal de nuestra relación con Dios? Es la fe. Por eso la clase se llama Solo voy a mantenerme firme si creo en lo que Dios me dice. Y alguien podría decir, Reyes, pero yo creo en Dios, por eso estoy aquí. Por eso soy cristiano. Sí, pero lo que hoy necesitamos aprender es a creer realmente lo que Dios dice. Creerlo realmente. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Dice, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe. Lo que nos va a ayudar a relacionarnos profundamente con Dios como alguien vivo es creer que realmente existe. ¿Cómo nos sentimos muchos de nosotros cuando nos enseñaron a orar por primera vez? Yo recuerdo, cuando me enseñaron a orar, me dijeron, orar es hablar con Dios, ok, sí. Yo hice la oración más larga que había hecho en toda mi vida, 30 segundos. No sabía más que decir porque sentía que no estaba hablando con nadie. Para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe. Y en ese momento yo tenía conceptos de Dios, pero realmente en mi corazón no creía que ahí estaba. No creía que me estaba escuchando. Entonces nuestro taller se llama Una fe que me sostiene. Y una fe que me sostiene va mucho más allá de una simple declaración intelectual. Por ejemplo, vamos a pensar en una declaración de fe que todos ustedes y yo vamos a estar de acuerdo. Por ejemplo, esta declaración, aunque me llegue a sentir que estoy solo, siempre conmigo está Dios. Esa es una declaración de fe y más que una bonita frase, aunque me llegue a sentir que estoy solo, siempre conmigo está Dios. ¿Quién cree esta declaración? Yo creo que la mayoría vamos a decir, yo la creo. Yo la creo. ¿Por qué debemos creer esto? Porque la Biblia tiene infinidad de pasajes. Infinidad de pasajes que hablan de esto. Vamos a ver 2 pasajes. Dice Deuteronomio, capítulo 31, versos 6 y 8. Dios estaba hablando a través de Moisés al pueblo de Israel y los llamaba. Los llamaba a que avanzaran, a que pudieran conquistar la tierra, que pudieran alcanzar esa esperanza de la que Él les había hablado. Dice así, en Nueva Traducción Viviente. Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos. Porque el Señor tu Dios, mira lo que dice aquí, Él mismo irá delante de ti. No te fallará
ni te abandonará. No temas, ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te fallará, ni te abandonará. Y en el Nuevo Testamento tenemos algo que nos lo sabemos de memoria. Mateo 28:20, cuando Jesús está a punto de partir después de resucitar, lo último que dice a sus discípulos es: y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. ¿Qué te hace pensar esto? No te fallará ni te abandonará. No te fallará ni te abandonará. Muchos de nosotros hemos sido víctimas de personas que nos han fallado. Quizá algún papá, alguna mamá, algún patrón, algún amigo, algún empleado. Pero también nosotros hemos fallado. Y dice de Dios: no te fallará, ni te abandonará, no te fallará. Y abajo Jesús dice: estoy con ustedes siempre. Estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. ¿Sabes? Aquí es muy claro esta gran promesa. Y lo leemos muchísimas veces en la Biblia. Solo te quise compartir estos dos, pero hay muchos. Pero tú puedes decir, y con justa razón, en medio de la tormenta, del conflicto, del dolor, del problema, de la enfermedad, puedes decir con justa razón: pero es que realmente me siento solo. Y sabes que es ahí, exactamente ahí, donde radica el problema. Me siento. Es decir, mis emociones, mis sentimientos, mi percepción personal es lo que me está diciendo: estás solo. Muchas veces la percepción del ser humano, como lo dijimos, plantea preguntas que la mente no puede contestar. Pero la percepción humana, las emociones y los sentimientos son muy imprecisos, son muy deficientes. Por ejemplo, yo quisiera preguntarte, ¿tú crees, tú podrías responder esta pregunta? Respóndetela a ti mismo. ¿Mis emociones son confiables? ¿Mis emociones son confiables? No. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque son inestables. Mira esta imagen. Una emoción puede cambiar de un momento a otro. Desde que amaneces feliz, contento, bueno, si es que dormiste bien, hasta que anochece. Y en el transcurso del día, imagínate esta imagen aparentemente con un mensaje o algo que está leyendo. Pero imagínate, ilustremos que esto es el día. Amaneces contento, feliz. Y en el día llegas a tu trabajo y hay una necesidad. En la tarde hay otro conflicto. Luego hay una situación benéfica. Y luego hay otro conflicto. Las emociones van a estar arriba, abajo, arriba, abajo. Nuestras emociones son indignas de confianza. Nuestras emociones son parciales, son caprichosas. Nuestras emociones muchas veces son influenciadas por las hormonas y varían dramáticamente de un momento a otro. Puedes llegar contento de tu trabajo, encuentras una mala noticia y las emociones alegres, contentas, ¡pum!, se van al piso. ¿Qué es lo que necesitamos construir en nuestras vidas? Lo que necesitamos construir es algo que se llama madurez emocional. Durante mucho tiempo atrás, se pensó que las emociones era algo natural y eso no está mal, es algo natural. Pero lo erróneo que se pensó es que al ser algo natural, nadie las puede controlar, nadie las puede dominar. Así como lo siento, lo digo, así como lo siento, lo hago. Y las emociones nos llevan muchas veces a ser inmaduros. Ahorita te amo, ahorita ya no te amo. Imagínate en un matrimonio.
nos casamos, estamos felices de la vida y todo va bien, te amo, eres lo mejor del mundo. Y después, al siguiente día hay un conflicto, una diferencia, ya no te amo, eres lo peor del mundo. Ah, caray, madurez emocional. ¿Qué es madurez emocional? La madurez emocional es la habilidad y la disposición para desechar, quitar los sentimientos circunstanciales y gobernar, guiar nuestra conducta con el intelecto y la voluntad. Esa madurez emocional es la habilidad y la disposición para desechar y quitar todos esos sentimientos que me surgen a través de las circunstancias y gobernar mi vida con el intelecto y la voluntad. Es decir, sé lo que tengo que hacer, entiendo lo que tengo que hacer, pero mis emociones me dicen otra cosa. Un ejemplo práctico de esto lo encontramos en nuestro maestro, en nuestro guía, en nuestro líder, en Jesús, en el Getsemaní. Él clamó, sus emociones y sentimientos le decían, no quiero ir, y él oró abierta y sinceramente, Padre, si es posible, líbrame. Pero él tuvo la madurez emocional de desechar esos sentimientos circunstanciales y gobernar su conducta con el intelecto y la voluntad diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi voluntad, Padre, es que se haga tu voluntad. Ahora yo te pregunto, si en el mejor de los casos debemos desconfiar de nuestra percepción y emociones, entonces tenemos que ser muy cautelosos, muy precavidos y muy prudentes en cuanto a aceptar lo que nuestras emociones nos dicen de Dios. ¿Por qué? Porque cuando somos muy vulnerables, tendemos a aceptar firmemente lo que sentimos acerca de Dios. ¿Recuerdas esa expresión famosa que dice, a mí no me nace? O sea, aquí ya no se piensa si necesitas de Dios. Muchas personas se mueven por las emociones. No me nace. Ahorita no siento el deseo. Ahorita no siento las ganas de acercarme a Dios, movidos por las emociones. Cuando la necesidad es, sí, es necesario que me acerque a Dios, que me vuelva a Dios. Ahorita no me nace. ¿Para qué ser hipócrita? Eso es una inmadurez emocional. Y muchas veces puede ser esa emoción un estado de ánimo momentáneo. Además, que algo debemos tener bien presente es que el alma, el cuerpo y el espíritu, la mente, lo que pensamos, lo que sentimos, está íntimamente relacionado y se afecta entre sí. Por ejemplo, alguien que esté deprimido, eso no solamente va a afectar su bienestar emocional, sino también su bienestar espiritual y su bienestar físico. ¿Por qué? Porque alguien basado en lo que siente puede llegar a la conclusión, Dios no me ama, no cuento con su aprobación. O cuando venga una situación grave o adversa, lo primero que muchas veces se nos viene a la mente es, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿O por qué a mí? Y llegamos a sentirnos con Dios muchas veces de acuerdo a cómo nos esté yendo en la vida. Si me está yendo bien, Dios es grandioso, es increíble, aleluya, yo le creo todo lo que dice. Si me está yendo mal, empiezo a dudar. Según lo que leemos en Mateo y en Deuteronomio, es que Dios siempre está ahí conmigo. Dios siempre está ahí conmigo. Y vamos a ver un ejemplo, ¿saben? Curiosamente, y algo increíble, curiosamente, hoy que es domingo de resurrección, vamos a ver esa historia que ocurrió precisamente un domingo, Lucas 24 del 13 al 16. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús,
a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, ojo con esto, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Miren nada más, seguimos leyendo. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Esta era su realidad espiritual. Y uno de ellos, verso 18 al 21, que se llamaba Cleofás, contestó, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Mira nada más, ¿cuáles eran sus convicciones? Esto es lo que me impresiona. En la mente podemos tener los conceptos correctos. ¿Qué era lo que ellos pensaban de Jesús? Dice aquí, era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Eso quiere decir que si era poderoso en hechos y en palabras, sus palabras tenían peso. Y si él dijo algo, se iba a cumplir. Pero ¿cuál era su realidad emocional? Dice, nosotros teníamos la esperanza. O sea, ya no la tenemos. Ya la perdimos. Teníamos la esperanza que él sería el que había de libertar. Dice, pero ya hace 3 días que pasó todo eso. ¿Sabes qué es lo sorprendente acerca de lo que estamos hablando? Ellos tenían esa firme convicción que era un profeta poderoso en hechos y en palabras. Lo que tú y yo leímos de Deuteronomio, Él siempre estará contigo, Él estará conmigo. Y hay infinidad de escrituras, camina a tu lado. Él dice, yo te protejo, yo te sostengo, yo te guío. Y escuchamos y en nuestra mente tenemos presente las palabras de Dios. Pero cuando vienen las emociones, entonces nuestra fe se nubla. ¿Qué pasó con estos hombres? 3 días antes habían visto cómo su maestro había sufrido una muerte horrible. Habían visto cómo su maestro fue clavado en una cruz. Y a estas alturas, según lo que leemos, dice el versículo 17, cuando Jesús les acercó, que no sabían, dice, algo les impedía. ¿Qué era ese algo? Era la tristeza, eran las emociones. Cuando hay tristeza, enojo, angustia, estrés, preocupación, dolor, las emociones nos nublan la vista. En este caso de estos hombres era la tristeza. Dice que algo les impedía. A estas alturas estaban muy deprimidos, tristes, desanimados. Dice el verso 21, teníamos la esperanza. Todas sus esperanzas se habían muerto en aquella cruz. Todas las cosas que Jesús les había dicho, todas las cosas que Jesús había hecho, ahora parecían ser falsas. ¿Y dónde está lo que nos dijo? Él había dicho, imagínate esto, él había dicho ser el Hijo de Dios. Y lo escucharon en la cruz clamar y gritar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los discípulos no podían estar más confundidos. ¿Qué pasa? ¿Cuál era el significado
del tiempo que habían pasado con aquel hombre que había dicho ser el Mesías. ¿Cuál era el significado si ahora todo parecía oscuro? Ahora notemos que dice, estaban saliendo de Jerusalén, donde era el centro de la fe cristiana, y sentían, ya no tenemos nada que hacer ahí, se dirigían a Emaús, 11 kilómetros de ahí, aproximadamente 3 horas de camino. Ya no tenían nada que hacer ahí. Y de lo que no se habían dado cuenta era de que en ese mismo momento Jesús estaba caminando con ellos. Dice la Biblia en el verso 16, algo les impedía. Esto, queridos hermanos, es un problema de percepción. Cuando estamos sumidos en nuestras emociones, pasmados, absortos, algo nos impide darnos cuenta que Dios está a mi lado, que Dios camina conmigo, que a Dios le importo. Aquí ellos caminaban sin una aparente evidencia de que Jesús estaba ahí, de que Dios estaba ahí. Y esto es bien común que llegue a pasarnos. A veces, parabólicamente o como una parábola, andamos caminando en el camino polvoriento a Emaús, alejándonos del centro de la fe, que es Dios, que es la iglesia, para ellos era Jerusalén, y yéndonos a otro lugar, buscando refugio en otro lado, porque no hemos visto nada, porque no vemos evidencias de que Dios está ahí. ¿Sabes? Eso sucede cuando las personas confiamos más en nuestras emociones que en las promesas que hay en la palabra de Dios. Si hoy te encuentras yendo por ese camino de Emaús, desanimado, angustiado, agobiado, ya no pasó nada, ya no hubo el cambio que esperaba, ya no tuve la respuesta que tanto anhelaba y por la que he orado, yo quiero animarte con algo. Nunca imagines que el aparente silencio de Dios o la tardía respuesta según nosotros es por falta de interés. Nunca llegues a pensar, a Dios no le importo. Su palabra es más digna de confianza que mis inestables emociones. No porque me siento abandonado, estoy abandonado. No porque me siento poca cosa, soy poca cosa. No porque me siento abrumado de problemas, se acabó la esperanza. No. Lo más increíble, y vamos a continuar con esta historia. ¿Qué pasó con estos hombres? El ánimo, absortos, confundidos, angustiados. Creíamos que él iba a hacer, pero ya pasaron 3 días y nada de nada. ¿Qué pasó con estos hombres? Seguimos leyendo. Esto es interesante, verso 22 de Lucas 24. No obstante, fíjate bien en esto. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana, temprano, y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Hay algún indicio de las palabras de aquel hombre poderoso. Verso 24. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Mira nada más, ante todo ese sentimiento de estar absortos, tristes, confundidos, angustiados, desesperanzados, había señales, había cosas extrañas, había cosas poco comunes. Pero ellos no estaban con las emociones como para pensar, es cierto, Jesús dijo que al 3er día iba a resucitar. Estaban tan absortos en sus emociones que esto ni siquiera los movió. Mira, más adelante, entonces, Jesús les dijo, recordemos que iba caminando con ellos. Entonces Jesús les dijo, qué faltos de comprensión son ustedes. Y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Mira, analicemos esto. No dijo Jesús, ay, es que a ustedes no se les dijo.
Ay, es que a ustedes no se les enseñó. Ay, es que a ustedes no se les avisó. Claro que se les enseñó, claro que sabían, él mismo se los había dicho. Por eso dice que faltos de comprensión y lentos para creer. Todo esto que estaba pasando es algo que tenía que sufrir el Mesías antes de ser glorificado. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era este: la falta de comprensión y la lentitud para creer todo lo que dijeron los profetas. Dice la versión Reina Valera, y esta me llama la atención porque tiene un ingrediente específico. Dice la Reina Valera: oh, insensatos y tardos de corazón para creer. Tardos de corazón para creer. Es decir, esta palabra corazón, del griego cardias, esta palabra vino a significar toda la actividad mental y moral del hombre, incluyendo tanto sus elementos racionales como emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón es el asiento de las decisiones racionales, de la voluntad, como de las emociones. Y si mi corazón, que es el asiento de las decisiones racionales, como de los impulsos emocionales, si mi corazón está ocupado por las emociones, no va a haber espacio para tomar decisiones racionales y tener esa madurez emocional y hacer lo correcto, lo que sé que tengo y que necesito hacer. Dios me lo dijo, yo le creo. No, va a estar nublado mi corazón, va a estar atrapado por las emociones. Las emociones en el corazón le van a decir a la razón: vete, quítate, aléjate. Pero ahí nosotros decidimos a qué le damos más espacio, a mis emociones o a la razón, a lo correcto. Ambas cosas, aquí hay una lucha entre lo que siento contra lo que creo. Ambas cosas no pueden controlar el corazón. O lo controlan las emociones, o lo controlan las convicciones, la fe, lo que Dios me dice, el Espíritu Santo. Aquí hagámonos una pregunta. En medio de las tormentas por las que caminamos, ¿a qué le doy más espacio? Cuando las emociones están gobernando mi corazón, es algo así. Si las emociones crecen, mi fe disminuye, se ve opacada. ¿Y cómo nace la fe según la Biblia? Romanos 10:17 dice: así pues la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Según lo que leemos aquí, ¿qué era lo que estos hombres necesitaban? Necesitaban creer verdaderamente, necesitaban levantar su fe, porque sus emociones estaban siendo aplastantes contra sus convicciones. ¿De dónde viene la fe? ¿De dónde se levanta la fe? ¿De dónde crece la fe? Del mensaje de la palabra de Cristo. Y lo que más me encanta es que hizo Jesús. Seguimos leyendo la historia. Versículo 27 dice: luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. ¿Qué hizo Jesús? Se puso a alimentarlos de la palabra de Dios, del mensaje, de eso que produce fe, que ellos ya lo sabían, pero lo habían olvidado, porque las emociones habían ocupado un terreno enorme en sus corazones. Se puso a explicarles todos los pasajes. Dice el verso 28, al llegar al pueblo a donde se dirigían, ¿qué pueblo era? Emaús, 11 kilómetros de distancia de Jerusalén. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde. Se está haciendo noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan
y habiendo dado gracias a Dios lo partió y se lo dio. Mira qué increíble, verso 31. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. ¿Qué puedes imaginar que sintieron? Al sentirse solos, al sentirse abandonados, al sentirse desesperanzados, ¿qué sintieron cuando descubrieron? Aquí está Jesús. Imagínate, el otro no dice cómo se llamaba, pero uno se llamaba Cleofás. Imagínate, Cleofás, Él es Jesús. Pero Jesús desapareció. Lo único que quería, lo único para lo que se les acercó, era para alimentar esa fe que ya estaba deteriorada. Lo único que para lo que se les acercó era para alimentar esa fe que ya los había hecho alejarse. Hoy no se nos va a aparecer Jesús y va a caminar con nosotros, pero dejó su palabra escrita. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Lo que mis emociones me dicen o lo que la palabra de Dios me dice? ¿Con qué voy a alimentar mi corazón? ¿Con las emociones o con la palabra de Dios? Mira el verso 32, y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las escrituras? Mira qué increíble. Estos hombres restauraron, levantaron su fe después de tener un contacto profundo con la palabra de Dios a través de Jesús. Hemos hablado cómo Satanás busca destruir nuestra fe. Cuando estamos angustiados, agobiados, cargados, preocupados, llenos de emociones negativas, no tenemos ánimo para abrir nuestra Biblia y empezar a ver qué Dios tiene para mí, qué Dios me dice. Lo único que va a alimentar tu fe es la palabra de Dios. Leer y creer lo que Dios ahí dice. Esto es increíble. Después de levantar su fe, su decaída fe, ¿qué hicieron? Esto me encantó. Ya estaban en Emaús. Ya era de noche, muy noche. Mira lo que dice el versículo 33. Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén. ¡Ah, caray! Ya era de noche, aproximadamente 3 horas de camino. Ellos, cuando levantaron su fe, sin esperar más, estando en Emaús, a 11 kilómetros de Jerusalén, 3 horas de camino, se pusieron y volvieron, regresaron. ¿Por qué? Porque lo que les había pasado, les había encendido el corazón, les había levantado el gozo, la alegría, esa alegría, la fe, el gozo del cristianismo había regresado. Y regresaron a Jerusalén, al campo de batalla. Eso pasa cuando nuestra fe se levanta. Más que de una manera intelectual, cuando el corazón se enciende, cuando las emociones son desplazadas y viene a ocupar su lugar las convicciones, lo que Dios me dice. No temas, nunca te fallaré, nunca te abandonaré, yo estoy contigo, no caminas solo, yo te sostendré, yo caminaré a tu lado, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha parecido a Simón. No eran los únicos a los que se les había parecido. Ya llevaba a varios a los que se les había parecido, dándoles muestras claras de que estaba vivo. Y dicen ellos en el verso 35, entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. ¿Sabes? Esto me sorprende mucho porque ellos fueron vulnerables. Dice aquí, les contaron lo que les había pasado en el camino. Seguramente compartieron: perdimos la fe, perdimos la esperanza, estábamos tristes, se nos acercó un hombre, no lo veíamos, no nos dimos cuenta. Todo lo que acabamos de leer, ellos contaron todo lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. ¿Sabes? Esto me llena de esperanza porque, hermano, quizá hoy tu fe ha sido lastimada. Quizá hoy tu fe ha sido golpeada. Quizá hoy tu fe ha sido aplastada por diversas emociones negativas
Y quizá hoy te encuentras caminando hacia Emaús, pensando, yo creía que esto iba a ser diferente. Yo creía, yo creía que esto se iba a solucionar, que esto iba a cambiar, que esto iba a mejorar, que esto iba a ser diferente. Pero ya hace tanto tiempo que soy cristiano y no veo diferencias, no veo cosas. Ellos habían pasado 3 días y un día como hoy se les apareció Jesús, resucitó y les dijo todo lo que necesitaban escuchar. Tú y yo hoy necesitamos entender que la batalla constante entonces será entre lo que siento contra lo que creo. Es decir, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos versus la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice, no temas. Mi corazón me dice, ten miedo porque esto es fuerte. La palabra de Dios me dice, yo tengo, Jeremías 29:11, yo tengo futuros para tu bienestar y no para tu mal. Las emociones me dicen, Dios santo, ¿cuál será el futuro? ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué voy a hacer? Es un buen momento de abrazar la palabra de Dios y creer más lo que dice. A eso me refiero cuando digo solo voy a mantenerme firme. Si creo en lo que Dios me dice, no si lo guardo en mi mente y tengo los conceptos correctos. Estos hombres creían que era un profeta poderoso en hechos y en palabras. Estos hombres creían que había dicho ser el Hijo de Dios, pero ahora ya no lo creían. Quizá podemos encontrarnos así. Entonces, recuerda esto, querido hermano. Solo voy a mantenerme firme si creo en lo que Dios me dice, más allá de una fe intelectual, más allá de un simple concepto teológico, más allá de cualquier cosa, solo voy a mantenerme firme si creo verdaderamente en lo que Dios me dice. Querido hermano, muchísimas gracias. Quiero pedirte que por favor me acompañes a terminar con una oración. Acompáñame por favor a orar. Querido Padre, Señor Santo y Dios que estás en el cielo. Padre, esta mañana yo te quiero agradecer por lo que hoy nos enseñas, por la historia, Señor, que coincide con lo que hoy se celebra en muchos lados, un día de resurrección donde nos muestras que no vas a abandonarnos, que no vas a dejarnos solos. Padre, la ilustración de estos hombres en el camino de Emaús puede ser la de muchos de nosotros en momentos difíciles, Dios. Y tú nos muestras, mi Padre, el interés y el amor que tienes por nosotros. Yo pido, Señor, que nos ayudes a caminar con esa confianza y seguridad. Padre, que podamos examinar y evaluar cuando nuestras emociones quieren opacar, aplastar o minimizar nuestra fe. Querido Dios del cielo, yo quiero poner en tus manos, papá, lo que hoy nos enseñas y sobre todo nuestro corazón y nuestra vida. Padre, y queremos pedirte, Dios, que tú protejas a nuestro país, a nuestra ciudad y al mundo entero, Dios, en medio de todo lo que está pasando. Padre, que nos abracemos fuertemente, como tú dices, Señor, vas a mantenernos protegidos y cuidados, y ayúdanos a creerlo, Dios. Ayúdanos a transmitir los que somos jefes de familia, a transmitir eso a nuestras familias, a nuestros vecinos, a las personas alrededor, Dios, que no estamos solos y que, Señor, tú te preocupas por nosotros. Querido Dios del cielo, quiero dejar todo en tus manos y pedirte que bendigas a cada persona que está conectada escuchando esta clase, Dios, y a cada persona que la va a escuchar. Mi Señor Santo, muchas gracias. Ponemos todo en tus manos y te lo oramos en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor.